Otro ejercicio que apareció también en EBAU, en Madrid, es un ejercicio de análisis. Nos preguntan, nos dan una función, la función f de x igual a x partido e elevado a x, y nos preguntan asíntotas y extremos locales. Los extremos locales se refieren a máximos y mínimos locales, como ya sabemos. Vamos a empezar estudiando las asíntotas. Para calcular las asíntotas estudiamos primero las verticales. Puesto que es un cociente de dos funciones, tendrá asíntotas verticales cuando se anule el denominador, pero el denominador en este caso es la expresión e elevado a x, que sabemos muy bien que nunca se anula. Recordamos una vez más que la función e elevado a x es una función que siempre es positiva, tiene una asíntota horizontal en el menos infinito y siempre está por encima del eje x. Esta es aproximadamente la función elevado a x, por tanto nunca puede ser cero, nunca corta el eje x. Luego, si e elevado a x nunca es cero, eso quiere decir que no tiene asíntotas verticales. No hay otra posibilidad de que tenga asíntotas verticales porque arriba el numerador es un polinomio, con lo cual esta función no tiene asíntotas verticales. Vamos con las horizontales. Para buscar las horizontales necesitamos calcular el límite cuando x tiende a infinito de x partido e elevado a x. En principio esto nos va a quedar infinito partido infinito, pero podemos aplicar la regla del L'Hopital, como ya sabemos muy bien, y en este caso nos va a simplificar muchísimo el límite, puesto que la derivada arriba va a ser la derivada de x, que es 1, y la derivada abajo es la derivada de elevado a x, es decir, 1 partido infinito, o sea, 0. Por tanto, este límite va a ser 0 y tenemos de momento una asíntota horizontal y igual a 0 cuando x tiende a infinito. Vamos a ver qué pasa con el menos infinito, porque sabemos que como la función no es un cociente de polinomios, es una función en la que aparece la función exponencial, esos límites en el más y en el menos infinito no tienen por qué coincidir. Vamos a estudiar límite en el menos infinito. El límite en el menos infinito será límite cuando x tiende a menos infinito de x partido elevado a x. Arriba, bueno, pues evidentemente x va a tender a menos infinito. Y abajo, e elevado a menos infinito, bueno, he borrado la función, pero si recordamos una vez más la función elevado a x, en el menos infinito tendía a 0. Por tanto, esto va a ser 0. Luego, infinito partido por 0 va a ser infinito. Fijaos que esto tiene, digamos, el sentido es que arriba es algo que se hace muy grande y al dividir entre algo muy pequeño se hace todavía más grande. Por tanto, no va a haber ninguna indeterminación porque tanto infinito como 1 partido por 0 van a tender a infinitos. Es lo mismo que infinito por infinito, eso es infinito. Luego no hay asíntota horizontal en el menos infinito. No hay asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito. ¿Podría haber oblicua? Bueno, vamos a ver. Cuando x tiende a infinito, como hay horizontal, no hay oblicua. Eso está claro. Pero en el caso, a ver, muy bien. En el caso del menos infinito, podría haber una asíntota oblicua cuando x tiende a menos infinito. Entonces vamos a estudiar las asíntotas oblicuas y ponemos entre paréntesis solo en x tendiendo a menos infinito. Vamos a ver qué pasa. Cuando x tiende a menos infinito, vamos a buscar el límite cuando x tiende a menos infinito. Recordamos que para buscar las asíntotas oblicuas tenemos que estudiar la expresión f, el límite cuando x tiende, en este caso, a menos infinito de f de x partido x. Es decir, límite cuando x tiende a menos infinito, en nuestro caso de x partido elevado a x, todo ello dividido entre x. Es decir, cuando x tiende a menos infinito.
Esto va a ser límite cuando x tiende a menos infinito de la x está multiplicando arriba y está multiplicando abajo y por tanto va a desaparecer. Y esta elevado a x se simplifica. Esta elevado a x, como está dividiendo arriba, va a pasar abajo multiplicando. Luego esto es lo mismo que 1 partido elevado a x, ¿de acuerdo? Cuando x tiende a menos infinito, esto me va a quedar 1 partido elevado a menos infinito, que ya hemos dicho antes que esto es 0. 1 partido 0, es decir, infinito. Luego no hay asíntota oblicua. No hay asíntotas oblicuas. Pues ya hemos acabado el estudio de asíntotas. No tiene más, como veis ha sido muy sencillito. Vamos a ver, hemos obtenido por tanto una asíntota horizontal en x tendiendo a infinito, no tiene asíntotas verticales y no tiene tampoco asíntotas oblicuas. Vamos a ver los extremos relativos. Para ver los extremos relativos, los extremos locales, lo mismo, es decir, los máximos y los mínimos, tenemos que calcular la derivada, e igualar a 0. Extremos locales. Bueno, hemos dicho que nuestra función era f de x igual a x partido e elevado a x. Derivamos y para derivar tenemos que usar la fórmula del cociente, que será derivada del primero, que en este caso es la derivada de x1 por el segundo sin derivar, elevado a x, menos el primero sin derivar, x, por la derivada del segundo, que la derivada de elevado a x es elevado a x, partido por el segundo al cuadrado, elevado a x cuadrado, o elevado a 2x, si queremos. Bueno, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, fijaos, lo más práctico aquí va a ser sacar factor común arriba, elevado a x, y me queda 1 menos x, y abajo, elevado a x al cuadrado, que va a simplificar, digamos, este cuadrado con elevado a x. Elevado a x al cuadrado es elevado a x por elevado a x, luego elevado a x simplifica. Y esto me ha quedado 1 menos x partido e elevado a x. Y ya lo tengo. Vamos a ver cuándo se anula esta derivada. Cuando f' de x es igual a 0. O sea, esto será 0 cuando 1 menos x partido elevado a x sea 0. Para que un cociente sea 0, el numerador debe ser 0. Luego esto será 0 cuando 1 menos x sea igual a 0, es decir, en x igual a 1. Vamos a estudiar el signo de la derivada para decidir si en este punto tenemos un máximo local, un mínimo local o un punto de inflexión. Coloco una recta donde voy a colocar el punto x igual a 1, que es el único punto donde se anula la derivada. No tengo asíntotas, no hay otros puntos que no estén en el dominio, luego no hace falta que coloque nada más. Simplemente el punto x igual a 1 y vamos a ver cuál es el signo de la derivada en los dos intervalos que se definen. A la izquierda de 1 pues podemos dar el valor 0 y en el caso para x igual a 0 arriba me quedaría 1 menos 0 partido elevado a 0 y esto va a ser positivo. Elevado a 0 siempre es positivo, elevado a cualquier número y arriba 1 menos 0 positivo. En cambio a la izquierda, perdón, a la derecha de 1, pues el valor 2 por ejemplo me va a quedar 1 menos 2 partido elevado a 2 que va a ser negativo. Por tanto, a la de izquierda de 1 mi función es creciente y a la derecha de 1 mi función es decreciente. Esto quiere decir que en 1 mi función va a tener un máximo. En x igual a 1, f de x alcanza un máximo local. En el punto, bueno, x igual a 1 y f de 1. ¿Cómo vamos a calcular f de 1? Pues sustituimos 1 en nuestra función, que recordamos que era x partido e elevado a x, por tanto, f de 1 va a ser 1 partido por e. Es decir, que tiene un máximo local en 1 partido por e. Y ya está. Y no tiene más máximos locales y hemos terminado. Es todo lo que nos pedía. Ha sido un ejercicio bastante sencillo. Vamos a ver el siguiente, el ejercicio, otro ejercicio que apareció también en la EBAU. Es un ejercicio de límites.
Es un ejercicio de límites. Lo que pasa es que son límites en realidad de sucesiones. Bueno, por eso aparece una n en lugar de una x. Se resuelven exactamente igual que si fueran límites de funciones. Y de hecho incluso podríamos cambiar la n por una x, podríamos sustituirla. Al fin y al cabo es una letra muda. Pero bueno, siempre que usemos que aparezca una n, estamos haciendo referencia al límite de una sucesión. Normalmente si se especifica que es una sucesión, ni siquiera aparece cuando n tiende a infinito, porque ya se sobreentiende que ese n es un número natural. Pero bueno, es igual. En nuestro caso, como incluso especifican cuando n tiende a infinito, podría ser una función que la variable independiente la han llamado n. En fin, en cualquier caso, vamos a resolverlos exactamente igual que resolvemos límites de funciones, porque es que de hecho se pueden entender como límites de funciones. Bueno, vamos a ver el límite cuando n tiende a infinito de 2 más n partido 1 más n elevado a 1 menos 5n. Esto va a ser... Bueno, pues este es un límite de los del tipo número e. Si observamos la base en el infinito, la base es 2 más n partido 1 más n, es un cociente de polinomios que tienen el mismo grado, por tanto dividiría los coeficientes directores y me va a quedar 1 entre 1, que es 1. La base tiende a 1 en el infinito. El exponente tiende a infinito, bueno, a menos infinito en este caso, pero el signo aquí es irrelevante. Los límites de este tipo, los que aparecen en determinación 1 elevado a infinito, se resuelven con el número e, y sabemos que hay una fórmula que nos permite resolverlos, que es que este límite es elevado al límite de a sub n menos 1 por b sub n, siendo a sub n la base de nuestra potencia. Siempre que, por supuesto, a sub n tienda a 1 y b sub n tiende a infinito. Bueno, vamos a operar aquí un poquito y así vamos a ver qué resulta esto. Bueno, vamos a ver. Si operamos aquí, resulta esto es e elevado al límite de, operamos aquí y me va a quedar 2 más n menos 1 menos n partido 1 más n. Y todo ello multiplicado por 1 menos 5n. Bueno, no se ve muy bien. Esto es elevado al límite de la n menos n se van, 2 menos 1 es 1, pues 1 partido 1 más n por 1 menos 5n. Es decir, que esto va a ser elevado al límite, bueno, a ver, deberíamos especificar, ya que lo han especificado, cuando n tiende a infinito, ya que lo han incluido, aunque insisto, cuando se usa la variable n normalmente hace referencia a una sucesión, no a una función. Por eso no es necesario especificar cuando n tiende a infinito. Bueno, 1 más menos 5n y abajo 1 más n. Y esto es elevado al límite cuando n tiende a infinito. Bueno, perdón, ya voy a pasar al límite porque realmente este límite resulta ser menos 5. Menos 5. Menos 5. Porque, bueno, como sabemos, es un cociente de polinomios, tienen el mismo grado, por tanto divido los coeficientes directores, que son menos 5 y 1, y con esto pues he resuelto la indeterminación. Bueno, vamos a ver el siguiente, que el siguiente límite me piden límite cuando n tiende a infinito. Ya ha aparecido, creo, otro límite de este estilo, es muy parecido. En este caso tendríamos infinito menos infinito, que es indeterminado, entre infinito otra vez, ¿no? Bueno, habría que eliminar esta indeterminación que proviene de la resta de raíces, operándolo, multiplicando y dividiendo por el conjugado, que es una suma, y nos va a evitar esa indeterminación. Vamos a copiar lo primero el límite. Esto va a ser, bueno, apartado B, límite cuando n tiende a infinito de raíz de n cuarta más 2n cubo menos 3. Raíz de n cuarta más 2n cubo menos 3. Menos raíz de n cuarta menos n.
partido n más 5. Y esto me queda, hemos dicho en principio, infinito menos infinito, partido infinito, ¡buah! Indeterminación por todas partes. Bueno, vamos a intentar resolverla. Para ello, como digo, en este tipo de límites que aparece una expresión de este estilo, una resta de raíces, siempre suele funcionar multiplicar y dividir por el conjugado. Me voy a ir de línea porque si no aquí no me va a caber. Esto va a ser límite cuando n tiende a infinito de raíz de n cuarta más 2n cubo menos 3 menos raíz de n cuarta menos n, y vamos a multiplicar, como digo, por el mismo binomio, pero con suma. Como antes tenía una resta, el conjugado será con una suma. Y abajo me va a quedar la misma expresión, n más 5, que multiplica a n cuarta más 2n cubo menos 3 más raíz de n cuarta. Vamos a cambiarlo. N cuarta menos n. ¿Y a qué va a ser igual esto? Bueno, pues arriba multiplico y divido por el conjugado para aplicar la igualdad notable que dice suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Por tanto, esto va a ser cuadrado del primero, raíz de n cuarta más 2n cubo menos 3 al cuadrado, menos cuadrado del segundo, raíz de n cuarta menos n cuadrado. Partido por, lo de abajo lo voy a dejar tal cual, me falta un paréntesis, por cierto, porque de momento no puedo hacer nada con ello. N más 5, raíz de n cuarta más 2n cubo menos 3 menos, más, perdón, raíz de n cuarta menos n. Bueno, vamos a ver qué tengo arriba y cómo me queda ahora la cosa. Arriba me va a quedar límite cuando n tiende a infinito, cuadrado y raíz se van, cuadrado y raíz se van. Y me queda n cuarta más 2n cubo menos 3 menos n cuarta y más n. N cuarta y n cuarta se van. Y lo demás no voy a poder hacer mucho más porque me va a quedar exactamente igual. Bueno, vamos a ver. Y abajo lo mismo. Bien. Bueno, como vemos ahora, arriba me va a quedar un polinomio de grado 3, en el infinito va a tender a infinito, y abajo tengo la raíz de infinito más la raíz de infinito, y esto es infinito. Si lo multiplico por infinito, porque n más 5 tiende a infinito, pues me va a quedar infinito, que es una indeterminación. Pero puedo resolverla usando, digamos, el mismo truco que usaba para resolver indeterminaciones de este tipo en cocientes de polinomios. Aunque aquí tengo una raíz, este mismo truco me va a funcionar. Voy a dividir numerador y denominador entre el término de mayor grado. ¿Cuál es el término de mayor grado? Arriba el término de mayor grado es n cubo, eso no hay duda. Abajo, cuidadito porque tengo por este factor, digamos, me va a aportar un término n. Y dentro de las raíces hay un n cuarta, pero claro, como está dentro de la raíz, digamos, su factor correspondiente sería n cuadrado. Al introducirlo en la raíz, se va a convertir en un n cuarta. Entonces, vamos a ver, si yo divido arriba entre n cubo, abajo tengo que dividir entre n cubo, pero ese factor lo voy a repartir, digamos, entre el primer, ese factor no, ese denominador, digamos, lo voy a repartir entre este factor y este otro factor. Digamos que la expresión de abajo, que hemos dicho que es n más 5 por raíz más raíz, la voy a dividir entre n cubo de la siguiente forma. Voy a dividir esta primera parte entre n más 5 entre n, por la segunda parte, raíz más raíz, entre n cuadrado, que para dividir dentro de la raíz será entre n cuarta.
En definitiva, el grado arriba y el grado abajo van a ser el mismo, que es n cubo. ¿De acuerdo? Bueno, abajo no es exactamente un grado porque no es un polinomio. Pero bueno, digamos, el término de mayor grado que va a operar aquí va a ser arriba n cubo y abajo también n cubo. Luego divido todo entre n cubo y voy a resolver esa indeterminación. Vamos a dividir entre n cubo. ¿Y qué me queda? Bueno, vamos a borrar todas estas explicaciones. Divido entre n cubo y me queda arriba 2. Ay, me he comido el límite. A ver si me cabe aquí. Límite cuando n tiene infinito. Al dividir entre n cubo me queda 2 menos 3 partido n cubo más 1 partido n cuadrado. Bien, arriba no hay problema. Abajo, insisto, voy a dividir esta parte entre n y me queda 1 más 5 partido n. Y esta otra parte entre n cuadrado. Y me quedará, para dividir entre n cuadrado una suma, tengo que dividir cada uno de los sumandos. Luego me va a quedar la raíz de, como divido entre n cuadrado, dentro de la raíz se va a convertir en n cuarta. Me queda 1 más 2 partido n menos 3 partido n cuarta. Más raíz de n cuarta entre n cuarta es 1 y n entre n cuarta 1 partido n cubo. Y ahora sí, ya lo tengo. Arriba, ¿qué me queda? Paso al límite. 3 partido n cubo tiende a 0, cuando n tiende a infinito. 1 partido n cuadrado tiende a 0, luego arriba me queda 2. Y abajo, 5 partido n tiende a 0, luego eso va a tender a 1. Y aquí, dentro de este segundo paréntesis, me queda la raíz de 1, porque todo esto va a tender a 0. 2 partido n tiende a 0. 3 partido n cuarta tiende a 0. 1 partido n cubo tiende a 0. Y me queda la raíz de 1 más raíz de 1. Es decir, arriba me queda 2 y abajo 1 y 1, 2 por una, 2 también. Por tanto, este límite me ha quedado 1. Y con esto terminaríamos el ejercicio. Bueno, esto yo creo que ya lo podemos borrar porque es simplemente la aclaración correspondiente. Pues vamos al último ejercicio que dice obtener los máximos y los mínimos relativos y los puntos de inflexión de la función f de x igual a x por neperiano de x al cuadrado. Bueno, pues vamos primero con máximos y mínimos relativos. Para encontrar los máximos y los mínimos relativos, pues ya sabemos muy bien que hay que calcular la derivada e igualarla a cero. Aquí la derivada es la derivada de un producto. Tenemos dos funciones, la función x y otra función, la función neperiano de x elevado al cuadrado, que además es una función compuesta. Pero bueno, de momento tenemos que aplicar la regla del producto, que dice que la derivada del producto es la derivada del primero, en mi caso la derivada de x, que es 1, por el segundo sin derivar, neperiano de x elevado al cuadrado, más el primero sin derivar, x por la derivada del segundo. El segundo, repetimos una vez más, que es una función compuesta. Entonces, es, digamos, un cuadrado de una función. Tendré que derivar lo primero el cuadrado y me quedará 2 por neperiano de x, exactamente igual que la derivada de x cuadrado es 2x, pero ahora tengo que derivar también por la derivada de lo de dentro. Y lo de dentro es la derivada del neperiano, es decir, me va a quedar 1 partido por x. Luego esta derivada me queda 2 neperiano de x partido por x. Y ahora este x y este x van a simplificar. Bueno, a ver si soy capaz.
A ver si soy capaz de poner el curso en su sitio. Ahora, bueno, vamos a ver. Teníamos entonces que la derivada f' de x resulta ser neperiano cuadrado de x más 2 neperiano de x. Fijaos, neperiano de x al cuadrado es neperiano por neperiano. Luego puedo sacar factor común, logaritmo neperiano de x y me va a quedar logaritmo neperiano de x más 2. Insisto, este logaritmo neperiano al cuadrado es logaritmo neperiano por logaritmo neperiano. Luego hay un factor aquí que se repite en los dos, que es logaritmo neperiano, que es el que va a salir, factor común. Este tipo de trucos, digamos, de estrategias, ya nos ha aparecido en el ejercicio anterior con una función exponencial exactamente igual. Tened en cuenta que en este caso derivamos para igualar a cero. Entonces, siempre que podamos sacar factor común, nos simplifica muchísimo luego el resolver la ecuación. Porque una vez tenemos esta ecuación factorizada, para que un producto de dos factores sea cero, uno de los dos factores tiene que ser cero. Luego aquí ya voy a tener las soluciones. La primera es que el logaritmo neperiano sea cero y la segunda es que el logaritmo neperiano más 2 sea igual a cero. Vamos a ver qué soluciones obtengo de esas dos expresiones. Vamos a empezar por esta. ¿Cuándo el logaritmo neperiano de x es cero? Pues una vez más nos tenemos que acordar un poquito de la función logaritmo neperiano y resolver este tipo de ecuaciones nos va a resultar muy sencillo. Fijaos, la función logaritmo neperiano vale 0 justamente en 1. Luego esto es solamente cuando x sea igual a 1. No hay otro punto de corte con el eje, no hay otro valor del logaritmo que sea 1. ¿De acuerdo? Entonces, si no me acuerdo de otra manera, una forma muy buena de memorizar todas las propiedades de logaritmos, en particular esta, que es una propiedad muy básica, es tener en la cabeza esa gráfica. Por otro lado, en el otro factor lo que nos queda es neperiano más 2 es igual a 0, es decir, neperiano de x tiene que ser igual a menos 2. Bueno, fijaos, aquí sí que voy a tener que resolverlo aplicando, digamos, lo que es la definición del logaritmo neperiano. Recordemos que el logaritmo neperiano es el exponente al que elevo el número e para obtener el valor que me piden. Por tanto, esta x tiene que ser e elevado a menos 2. ¿Vale? Y ya tengo mis dos posibles máximos o mínimos, podrían ser también puntos de inflexión. Habrá que estudiarlo un poquito. Bueno, vamos a ver. Fijaos, como hemos dicho, que sabemos que este valor en que el neperiano es menos 2, el neperiano es negativo cuando es menor que 1. Elevado a menos 2 es menor que 1, desde luego. Luego tenemos ahí el valor elevado a menos 2, que es donde se anula la primera derivada, y el valor 1. Y vamos a estudiar el signo de esa primera derivada. Para estudiar el signo de la primera derivada, sustituimos en mi función derivada, que ahora no se quiere mover la pantalla. Ahora, vamos a ver. Uy, pues se ha ido la línea esta, no sé qué he hecho con ella. Bueno, no pasa nada. Sustituimos, hemos dicho que mi función derivada, yo creo que la vamos a dejar factorizada, que es más cómoda. F' de x, hemos dicho que era neperiano de x por neperiano de x más 2. Neperiano de x más 2. Por tanto, vamos a dar valores a ver qué signo tiene. Bueno, a la derecha vamos a empezar por el principio, venga. A la izquierda de elevado a menos 2, hombre, sería bueno saber aproximadamente cuánto es elevado a menos 2. Entonces, bueno, pues nada, para eso tenemos la calculadora. Usamos la calculadora y calculamos elevado a menos 2 y nos da un valor 0.35, bueno, aproximadamente. A este valor, por tanto, podemos dar el valor 0,1, por ejemplo. Bueno, estamos hablando de máximos y mínimos. Sería bueno pensar un minutín así, aunque sea un poco por encima en el dominio de esta función.
La función x la puedo definir en todo R, no me da problema. Pero el logaritmo neperiano tenemos que recordar que el dominio son solamente los números reales, los números positivos, perdón. Es decir, el intervalo 0 infinito. Luego no tendría ningún sentido que diéramos aquí valores negativos porque no está definida la función. Entonces habrá que dar un valor, por ejemplo, el 0,1. Bueno, pues calculamos neperiano de 0,1 por neperiano de 0,1 más 2. Y vamos a ver qué signo tiene eso. Usamos una vez más la calculadora. Neperiano de 0,1. A ver, neperiano de 0,1. Bueno, vamos a ver. Un momentito, perdonad. El neperiano de 0,1 va a ser negativo, porque, lógicamente, insisto, si pensamos en la función, todos los que sean valores menos que 1, el neperiano va a ser negativo. Luego, el neperiano de 0,1 más 2 va a ser también negativo. ¿Vale? Hacemos la cuenta y nos queda menos 0,3 y pico, negativo. Por tanto, menos por menos va a ser más, luego aquí mi función derivada va a ser positiva. Entre e elevado a menos 2, que es 0,135, y 1, pues doy un valor, por ejemplo, 0,5. Y voy a tomar neperiano de 0,5 por neperiano de 0,5 más 2. Una vez más, el neperiano de 0,5 es negativo, porque el neperiano de valores menores que 1 siempre es negativo. Entonces nos basta calcular el neperiano de 0,5 más 2 y resulta que queda positivo. Por tanto, en nuestro caso, menos por más va a ser menos. Luego aquí mi derivada va a ser negativa. Y a partir de 1, pues voy a dar el valor 2, por ejemplo. Aquí ya es más sencillo. Neperiano de 2 por neperiano de 2 más 2. El neperiano de 2, ahora ya he cambiado de intervalo, digamos. Ya he pasado el 1, por tanto el neperiano va a ser positivo. Y el neperiano de 2, positivo más positivo, positivo. Luego aquí claramente mi función derivada va a ser otra vez positiva, ¿de acuerdo? El primer factor es positivo y el segundo también. ¿Cómo se va a comportar la función con este estudio del signo de la derivada que hemos hecho? Pues ya lo tenemos fácil. La función será creciente hasta e elevado a menos 2, decrece desde e elevado a menos 2 hasta 1 y vuelve a crecer desde 1 hasta infinito. Y ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Nos pedían máximos y mínimos relativos. Bueno, pues ya sabemos que en e elevado a menos 2 claramente va a haber un máximo porque la función viene creciendo y pasa a ser decreciente, y en x igual a 1 va a haber un mínimo. Solo nos quedaría calcular la imagen de e elevado a menos 2 para saber cuál es la segunda coordenada del máximo. En este caso me voy a la función otra vez, que hemos dicho que era x por neperiano de x al cuadrado. Bueno, pues esto será e elevado a menos 2 por el neperiano de e elevado a menos 2 al cuadrado. Bueno, e elevado a menos 2, pues lo podemos dejar así. Y fijaos, el neperiano de e elevado a menos 2 es menos 2, lógicamente, porque son funciones inversas, logaritmo neperiano y e. Por tanto, esto me quedaría menos 2. Al elevarlo al cuadrado me queda 4. Luego esto me queda 4 por e elevado a menos 2. Y ya está. El máximo, por tanto, vamos a poner un máximo relativo o global, no sé cómo lo llaman. Vamos a poner, no sé cómo lo llaman, bueno, no importa. Máximo relativo o local, es lo mismo, será el punto e elevado a menos 2, 4 por e elevado a menos 2. Ese va a ser mi máximo relativo. ¿Dónde va a estar el mínimo? Pues en menos 1. Y lo mismo, necesito calcular f, la imagen de menos 1. Perdón, en 1, que digo menos 1, menos 1 no está ni definida la función. F en 1, la imagen en 1 será, pues hemos dicho que x, es decir, 1, por logaritmo de 1, que hemos dicho que el logaritmo de 1 es 0. Logaritmo de 1
al cuadrado. Pero esto es un por. Logaritmo de 1 hemos dicho que es 0, por tanto 0 por 1, 0. Luego el mínimo relativo será el punto 1, 0. Y ya está. Y estos son los extremos relativos de mi función. Bueno, por último nos piden puntos de inflexión. Para calcular los puntos de inflexión tenemos que saber dónde se anula la segunda derivada. ¿Dónde se anula la segunda derivada? Entonces lo que tendremos que hacer será partir de esa primera derivada y a partir de ahí calcular la segunda, lógicamente. La primera derivada nos quedaba neperiano de x por neperiano de x más 2. Pues vamos a por ella. Vamos a poner aquí puntos de inflexión. Y hemos dicho que la primera derivada, a ver si me acuerdo, era neperiano de x por neperiano de x más 2. Muy bien, bueno, pues vamos a derivar. Para calcular la segunda derivada, como ya sabéis, tenemos que derivar la primera. Bueno, otra vez se nos presenta un producto, por tanto aplicaremos la regla del producto. Derivada del primero, 1 partido por x, por el segundo sin derivar, neperiano de x más 2, más el primero sin derivar, neperiano de x, más por, la derivada del segundo, que en este caso es 1 partido x. La derivada de 2 es 0, pues ya está. Muy bien, pues ya lo tenemos prácticamente. Vamos a operarlo un poquito. Fijaos, podemos, como los dos tienen el mismo denominador, los dos sumandos, pues podemos poner ese mismo denominador. Y fijaos, bueno, sí, no vamos a poder hacer mucho más. Denominador común x y en el primer sumando me queda neperiano de x más 2 y el segundo neperiano de x. Es decir, que esto va a ser 2 neperiano de x más 2 partido x. ¿Cuándo esta segunda derivada será igual a 0? Para buscar los puntos de inflexión, repetimos una vez más que buscamos donde se anule la segunda derivada. Para que un cociente sea 0, esta segunda derivada es un cociente. Para que un cociente sea 0, uno de los dos factores tiene que ser 0. En nuestro caso, para que un cociente sea 0, el numerador tiene que ser 0. Entonces necesito que 2 por el neperiano de x más 2 sea igual a 0, es decir, neperiano de x igual a menos 1. Neperiano de x, ¿cuándo es menos 1? Pues, como hemos visto antes, el neperiano de x es negativo en valores entre 0 y 1. Y si vamos a la definición del logaritmo neperiano, el neperiano es el exponente al que elevamos la base para obtener el valor x, al que elevamos el número e para obtener el valor x. Luego, este valor x tiene que ser, por definición, e elevado a menos 1. Luego, este va a ser nuestro punto de inflexión. Una vez más, como es un punto de nuestra función, necesitamos esa segunda coordenada y vamos a sustituir f en e elevado a menos 1. Fijaos, recordamos una vez más que f de x era x por neperiano de x elevado al cuadrado. Luego aquí me quedará e elevado a menos 1 por el neperiano de elevado a menos 1 al cuadrado. Bueno, f de e elevado a menos 1 resulta ser e elevado a menos 1, neperiano de e elevado a menos 1 es menos 1, y menos 1 al cuadrado pues es 1. Esto es porque el logaritmo neperiano y e son funciones inversas. Luego el logaritmo neperiano de e elevado a menos 1 es menos 1. Y ya está. Y me ha quedado que mi punto de inflexión es el punto e elevado a menos 1 y aquí menos 1 al cuadrado es 1, pues e elevado a menos 1. ¿Vale? Y esto es todo. Bueno, con esto habríamos terminado los ejercicios. Espero que os haya ayudado.